el pasado viernes se inauguraba en la sala de exposiciones Piti canta la piedra, que es el espacio que se encuentra bajo nuestros pies ahora mismo, una exposición titulada de Eulario Ferrer, escritor y publicista, que podrá ser visitada hasta el próximo 15 de noviembre, en el marco de los actos programados con motivo del centenario de su nacimiento. El objetivo de esta muestra, organizada por la Fundación Bruno Alonso, en colaboración con la Dirección General de Acción Cultural, integrada por libros del autor, catálogos y documentos varios, principalmente correspondencia, fotografías, etc., procedentes de diferentes archivos y bibliotecas, es el objetivo, como digo, subrayar la importancia de la polifacética trayectoria de Eulario Ferrer en el ámbito de la publicidad y de la escritura. Como actividad en torno a la exposición, se ha programado la conferencia de esta tarde, que lleva por título Eulario Ferrer, de joven socialista, empresario y mecenas de la cultura en México, que va a ser impartida por el periodista, escritor e historiador José Ramón Saiz Diadero, amigo personal de Eulario Ferrer, que hará un recorrido por la vida del escritor y publicista, nacido en Santander en 1920 y fallecido en México en 2009. El conferenciante va a estar acompañado por Luis Alberto Salcines, que es el presidente de la Fundación Bruno Alonso y además es el comisario de la exposición. Y bueno, pues agradecerles a todos su asistencia. Quería también saludar a los seguidores de Facebook de la Biblioteca Central, porque el acto se está retransmitiendo en estos momentos en directo. Y pues a todos los que estamos aquí recordarles las normas de seguridad e higiene. Además de no sentarse en las sillas que tienen el papelito que, vamos, que están inhabilitadas, pues no se pueden depositar objetos personales encima. ¿Vale? El objetivo es que se agilicen, pues eso, las labores de limpieza de las instalaciones y del mobiliario en estos momentos. Bueno, no sé si al final del acto pues habrá tiempo, me imagino que sí, para responder algunas preguntas o intercambiar impresiones con el ponente. Así que nada más, cuando quieras, Luis. Buenas tardes. Bienvenidos a este acto que, como ha dicho Alberto, está contextualizado por una parte en el ciclo dedicado a evocar el centenario de nacimiento de Eulario Ferrer, un ciclo que contó con varias instituciones para la organización, el Ayuntamiento de Santander, el Parlamento de Cantabria, la Consejería de Cultura, la Fundación Bruno Alonso. Una de las actividades es justamente la exposición a la que ha hecho referencia Alberto, esa exposición bibliográfica que tenía como intención dar a conocer una faceta no tan conocida de Eulario Ferrer, como es la faceta de escritor, diarista, memorialista, periodista y también como autor de muchos libros, más de medio centenar de libros dedicados a la comunicación. Y en ese contexto de la exposición queremos que una charla sobre esa figura literaria de Eulario Ferrer y por medio de Ramón Lledó. Ramón es una persona sumamente conocida, deliberadamente comienzo con una oposición, estando de acuerdo en la presentación que hizo ayer Fernando de la intervención de Ramón en el Parlamento. Es una persona sumamente conocida, pero probablemente todos los que le conocemos, sin embargo, no sabemos la inmensidad de facetas que abarca su trayectoria biográfica. Es una persona poliédrica que ha tenido muchas actividades, podemos decir incluso muchas profesiones, porque ha sido editor, ha sido librero, ha sido distribuidor, ha ejercido durante un tiempo la política, lo cual quiere decir que ser una persona, ser un intelectual o un escritor comprometido, le llevó a dar un paso al mundo de la política, siendo concejal durante un tiempo en el Ayuntamiento de Santander. La faceta de escritor, conocida porque ha abordado campos, territorios muy diversos, desde algunos sorprendentes, como es escribir también sobre la gastronomía de Cantabria, a escribir sobre el cine, los realizadores cántabros. Es sin duda quien más conoce el cine que se ha hecho en Cantabria, y aunque es cierto que siempre se ciñe al territorio cultural, geográfico, histórico de Cantabria, los trabajos que él tiene rebasan el ámbito de la comunidad, porque los trabajos que ha hecho sobre Mario Camus o Molino Biota, por ejemplo, o Jesús Brais, son de suficiente interés como para rebasar el ámbito, como digo, de la comunidad de Cantabria. Pero también en el ámbito de la poesía ha hecho una labor importante como editor, como coordinador de la poesía femenina, con las antologías, con los encuentros, etc. En cualquier caso, como os leeré algunas de las facetas suyas,
Yo creo que la faceta más conocida y en la que más ha trabajado y en la que yo creo que está más contento es la faceta de historiador. En este sentido, yo creo que es la persona que más páginas ha dedicado a investigar o a trabajar sobre la Guerra Civil en Cantabria y las consecuencias lamentables posteriores, como fue el exilio. El exilio, que fue uno de los temas precisamente que abordó ayer en el Parlamento, solamente circunscrito a los artistas, a los pintores nada más, porque podría haber hablado de los escritores y podría hablar de las personas anónimas que tuvieron que emigrar de España al acabar la guerra. Yo siempre recuerdo y lo cito, uno de los primeros bestsellers, no me gusta esta expresión anglosajona, uno de los primeros libros más vendidos en Cantabria fue Crónica de la Guerra Civil de Cantabria, que publicó la Institución Cultural de Cantabria, escrito por Ramón, que se convirtió en aquel momento en el primer libro que analizaba lo que fue la Guerra Civil en Cantabria. Una segunda parte, que eran pues, crónicas republicanas, algo parecido, tuvo también un éxito sin precedentes. Pero luego, posteriormente, he estado trabajando e investigando, como digo, en el tema del exilio. Hay una cosa que me parece interesantísima de Ramón como historiador, y esto yo creo que las personas más implicadas lo conocen, pero también las personas más anónimas, y es que su labor de investigador arranca, por supuesto, de bibliotecas, arranca de libros que consulta, pero una de las dimensiones para mí fundamentales de Ramón, que es impagable, es que ha trabajado mucho con los testimonios orales. Él ha conocido a muchos supervivientes de la Guerra Civil o descendientes, siempre tomando notas, y probablemente sea la persona, como antes he dicho, que más ha escrito sobre el exilio, sobre la Guerra Civil en Cantabria y que más datos tiene. Pero vinculado a eso hay una cosa que también me parece muy interesante y decía que los implicados son los que mejor lo saben, y es que lo que él tiene siempre lo ha puesto al servicio de los demás. Muy propio de los investigadores, de los celosos investigadores, es que lo que ellos descubren quede como una especie de patrimonio personal y que se busque en la vida de los demás. Yo creo que los que trabajan aquí con temas de la historia, Fernando bien lo he citado antes, cualquiera que se quiera acercar a un tema de los que conozca a Ramón, enseguida le aporta bibliografía. Por lo demás, la justificación de por qué está aquí hoy, hay muchas facetas de Ramón, hay otra que también a mí me llama mucho la atención y yo creo que todos alguna vez nos hemos dado cuenta, y es la cantidad de relaciones personales que tiene. Es cierto que tiene relaciones con una persona como es Eulalia Ferrer, con escritores, con intelectuales o con políticos de Cantabria, pero lejos de mantener una cierta aristocracia social selectiva, al mismo tiempo él conoce a los personajes, a los tipos populares de Santander, a los cuales también ha dedicado páginas. Es decir, que lo que le importa son las relaciones humanas. Y entre esas relaciones que se establecen, una de ellas es con Eulalia Ferrer, una relación que además viene pues, por el hecho de ser Eulalia Ferrer un exiliado. La relación con Eulalia Ferrer ha sido muy larga y muy intensa. Yo sabía que eran muy amigos, que él había ido Ramón alguna vez a México, más de una vez, que cuando venía a Eulalia hablaba mucho, pero para montar esta exposición y hacer una selección de trabajos, por cierto, ya lo dije el día de la inauguración, el 80% del material o el 70% me lo ha proporcionado Ramón. También me puso a disposición una carpeta con correspondencia personal, las epístolas que se escribieron Eulalia Ferrer y Ramón. Muy interesantes porque son correspondencias que están un poco al hilo de lo autobiográfico. Me interesó ponerlas en la exposición por dos razones. En primer lugar, porque estaban relacionadas con Ramón, pero en segundo lugar también porque hacían referencia a la biografía, a la autobiografía de Eulalia Ferrer, y estaban escritas con su caligrafía y en tinta verde, que es, me lo contó Ramón, una forma de escribir continuamente, constantemente de Eulalia Ferrer. Dichas estas palabras sobre Ramón, darle las gracias. Ayer dije en el Parlamento, en la presentación, que Ramón no está en nómina en la Fundación Bruno Alonso, a pesar de que ayer intervino, también interviene hoy, siempre está a disposición para intervenir y sin embargo no le pagamos nada, por lo tanto todavía el agradecimiento es mayor. Bueno, Ramón, cuando quieras. Bueno, pues nada más daros las gracias, sobre todo por no cobrarme, tal como están en estos tiempos. Así que empezaremos esta charla de hoy, de la cual no prometo nada porque las circunstancias, tanto personales en estos días como también generales, son bastante difíciles para poder seguir el hilo, sobre todo físicamente, de una charla de aproximadamente una hora. Si no llego ahí y caigo, pues ya saben ustedes que mi epitafio sería: aquí cayó Ramón, víctima, como siempre,
de presentar sus trabajos y sus libros. O sea que caí en un ejercicio de mi función de escritor y presentador de libros. De Eulario podríamos decir, y en este momento ya se ha dicho muchísimo, pero es un personaje, como se dice ahora en la expresión que es un poco ya esta manida, político, y al mismo tiempo algo que han descubierto en algún periódico, que es un humanista, ¿no? La verdad es que todos sabemos que no hay mejor cosa que morirse para que se descubran las mayores virtudes de unas personas, sobre todo personas que a veces han sido eliminadas del punto de vista social y político, obviadas como mínimo y vituperadas en muchos casos. Nadie diría que una persona como Eulario Ferrer, que tuvo que salir de España huyendo de la persecución de las tropas franquistas, podría en algún momento no solo convertirse en hijo predilecto de la ciudad de la que tuvo que huir, sino también en un personaje de una gran importancia social, política y económicamente en el entorno que antes le había rechazado. Él mismo lo decía en bastantes ocasiones y lo dejó escrito en algunas de sus confesiones personales, que cuando vino por primera vez a Santander después de esa huida, o sea, en el año 69, pues lo consiguió gracias a una serie de intermediarios políticos que además no tenían nada que ver con la idea que tenía él, porque uno era más bien falangista, el director del diario SP, y consiguió llegar a través de esos intermediarios y que el gobernador civil no pusiera ninguna traba para que pudiera venir a la tierra en la que nació, aunque fuera solamente de paso, como iba a ser su llegada. Y el primer desplazamiento en el interior que hizo, siempre seguido de policías de la brigada político-social que tan frecuentes viajes hacían para conseguir a la gente de la oposición o que tuviera un pasado no adicto al régimen, precisamente. El primer desplazamiento le hace al cementerio de Ciriego. En el cementerio de Ciriego quiere visitar la fosa común, donde hay centenares de personas que todavía están sin clasificar, por supuesto, y solamente Antonio Ontañón ha hecho una especie de inventario de quienes allí se encuentran, pero ve que no es el cementerio que él dejó, porque el cementerio que él dejó era el cementerio de Ciriego, donde estaban los que enterrados de carácter confesional y también los que eran aconfesionales o no tenían ningún tipo de religión. Se había establecido una tapia que cortaba en dos la parte sacra y la parte hereje del cementerio, y le dijo a alguien que le acompañaba, pues detrás de esta tapia está el cementerio que dedicamos a los civiles y que de hecho ha estado durante muchísimos años, hasta que después de llegar a la democracia se derribó esa tapia y se ha hecho un cementerio ya aconfesional, como es la Constitución española. Pues bien, el policía que le estaba vigilando ya se acercó a él y dice que era porque dejaba unas flores a la altura más o menos del lugar donde creía que estaría, según una lista que había dado un enterrador, estarían más o menos las víctimas que él conocía. ¿Y qué hace usted aquí? Pues depositar unas flores en mi tumba. ¿Cómo en su tumba si usted está aquí? Dice, no, ahí estaría yo si me hubiera quedado en Santander, porque ahí está Matisse Zapata, amiga mía, y ahí está tanta gente que yo conocí en su tiempo. Con esto ya definía un poco los motivos fundamentales de la huida de gran parte de las gentes que lucharon a favor de la República. Él luchó hasta el último momento. Yo he hecho alguna síntesis en alguna conferencia de que fue el periodista más joven que accedió a la dirección de un medio de comunicación. Con solamente 16 años se convierte en director del semanario Nueva Ruta de Santander, el semanario de las Juventudes Socialistas Unificadas. Con 17 años aproximadamente ya en Barcelona es el director de Reconquista, otro periódico del mismo cariz, y luego ya se convierte en el mando militar más joven. El capitán
más joven del Ejército Republicano Español durante un mes aproximadamente, porque enseguida tiene que salir huyendo para Francia. No voy a insistir mucho, aunque hemos hablado en el título de la conferencia, en esa parte de él en su juventud, porque ya Antonio Santoveña ha dado una charla espléndida sobre la juventud, la infancia y juventud de Eulalio Ferrer en Santander. Así que supongo que algunos la hayan seguido, no sé si esa se ha grabado, pero yo siempre he animado a Antonio a que publique esa charla en forma de libro que complementa muy bien lo que hemos escrito otros, sobre todo pues, Jorge de Hoyos y yo mismo, sobre los primeros años de Eulalio Ferrer. La verdad es que él también ha aportado bastante información sobre esa época y se ha rememorado con mucho gusto lo que ha sido para él el regresar al lugar desde donde salió corriendo y regresar un poco casi, podríamos decir, en carroza. ¿Por qué en carroza? Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque cuando él vuelve a Santander ya es un hombre, digamos, poderoso en el mundo de la economía y en el mundo profesional de México. Por eso vuelve, se le acepta porque es alguien poderoso. Esto pasa siempre, seguirá pasando, porque no vemos que las normas que rigen las relaciones humanas y sociales cambien. Ustedes saben que después de la guerra había dos tipos de caídos. Unos eran los caídos por Dios y por España, que normalmente podían ser caballero legionario o caballero mutilado. Pero había también los jodidos cojos, que eran aquellos que habían perdido un miembro luchando por la República, que era el régimen legal establecido. Y todos sabemos que mientras vienen barajas al sur de España, son recibidos con 70 o 80 concubinas y las joyerías hacen genuflexiones a todos ellos. Cuando viene un moro, así llamado despectivamente a cualquier otro lugar, y que tiene dos mujeres, pues es rápidamente vituperado o es expulsado o es incluso pues multado por cualquier tipo de actividad que no entre dentro de lo que es el reglamento español. A moro muerto, pues moro puesto. Siempre el muerto es el que tiene poco dinero o ningún dinero, mientras que los otros pues son atraídos de todo tipo, de tal manera que al final, para el final de una existencia, a nuestro emérito va a ir a vivir precisamente a ese lugar, a ese paraíso. Bien, no sé si allí tendrá él también posibilidad de legalizar esa situación, porque ya saben ustedes la cantidad de mujeres que el Corán permite a los que puedan mantenerlas, y él seguramente con la fortuna que tiene podrá mantenerlas. Volvamos a Eulalio Ferrer y partamos desde el momento en que lo deja Antonio Santoveña, o sea que olvidamos de alguna manera toda la parte juvenil, la parte infantil, sobre la que yo también he escrito y recogido en el libro El novio de las linotipias, que era una de las formas que se denominaba a Eulalio cuando era chiquillo, porque estaba todo el día en el periódico donde trabajaba su padre, el periódico que dirigía Luciano Malumbres, y en el que también estaba Machete Zapata, y le veían acariciar las linotipias y con un entusiasmo que decía: yo de mayor me gustaría tener un periódico, no como este, porque era un periódico totalmente ruinoso en todos los aspectos, pero era un hombre que estaba más próximo al mundo de la creación de la noticia desde el punto de vista de la partida, aunque sea simplemente una partida pues tan, como digo, miserable en el sentido económico de la palabra, como era la que se hacía en la región, en aquel periódico que estaba detrás de la iglesia de Santa Lucía. Hay tres influencias, pongamos seis, porque son en diversas etapas de la juventud de Eulalio Ferrer. Hay una duplicada, que es la influencia de su padre, Eulalio Ferrer Andrés, un tipógrafo que llegó de un pueblo de Ávila a Santander desde niño, y otro es Aurelio Herrero, que es su maestro, el director de la escuela laica, que es el que servirá como referente de alguna manera desde el punto de vista cultural para siempre, el que le forma como joven y el que le hace ampliar
poco de la perspectiva que pueden tener en un momento determinado los que quieren ir más allá de lo que les dicen, sino que corroborar aquello que les dicen con una comunicación de otras personas y también con la información que reciben por parte de aquellos que han vivido la vida de otra manera y que pueden complementar lo que se les ofrece por un solo canal. Estos son Eulalia Ferrer y Aurelio Herrero, y luego hay dos personas también que desde el punto de vista político son fundamentales en su vida. Una es Bruno Alonso, que fue secretario de Bruno Alonso durante un tiempo de la Guerra Civil, y otro es Jesús González Malo, del cual también fue secretario en un tiempo seguido al de Bruno Alonso. La vida después le haría mantener correspondencia con Bruno Alonso, con Jesús González Malo, que se exilia en Nueva York, y también conocer ya en México otra vez a Bruno Alonso, del cual sería, además, casi cuando iba a cumplir 90 años, sería el albacea del testamentario, es el que recibe el testamento hológrafo de Bruno Alonso, redactado en el último momento con una mano totalmente temblorosa y con esa caligrafía de un ágrafo como era Bruno Alonso, todo lo contrario precisamente de nuestro amigo Eulalia Ferrer, que era un grafómano empedernido, de tal manera que nos escribía a mano siempre, hasta el último momento de su vida. Era más que grafómano, era calígrafo, y más que calígrafo diría pendolista, que eran aquellos que hacían con dibujos, ilustraban de alguna manera también sus propios escritos. Y quedan dos mujeres que son Matilde Zapata y Matilde de la Torre. Matilde Zapata será la que le inicia en un mundo que no siempre ha sido bastante tratado en la historiografía de Eulalia Ferrer, que es el de teatro, que desde niño ya era un actor de teatro, porque tenía, por un lado, una memoria prodigiosa, y lo tuvo hasta el último momento de su existencia, y por otro lado también porque recitaba y leía muy bien, le había enseñado su padre. Su padre, él cuenta que desde niño ya le leía todas las noches una serie de novelas de los autores que eran de su predilección, y de ahí viene un poco la afición a la lectura. Era tan aficionada a la lectura que decía que podía leer cualquier folleto que se le presentara. Él iba recuerdo que iba por México City, iba leyendo el periódico por la calle, pero ya más adelante, cuando tenía un gran coche donde llevaba por las mañanas, antes de ir a la oficina, toda la correspondencia y todos los periódicos que habían salido, y allí los iba leyendo y los iba subrayando, pues podía leer, si se le encontraba, un prospecto de medicina. Yo lo entendía muy bien cuando hablábamos de eso, porque teníamos unas aficiones comunes. Yo tuve durante una temporada el vicio, porque no se puede llamar de otra manera, nefando desde luego, de leer cada año la guía telefónica cuando la entregaban. Yo leía la guía telefónica y también de ahí mi afición a los nombres de las personas y la facilidad para retener estos nombres, porque me suenan rápidamente. No tanto las caras, porque uno de los problemas de la guía telefónica es que no vienen las efigies, pero sí, los nombres inmediatamente se me quedan grabados. Y ahí teníamos ese aspecto común, yo creo que ese es de los pocos que mantuvimos. Quizás donde se debería de comenzar esta charla es en el momento de la llegada a México, porque ya el momento de la estancia en el campo de concentración francés, que fueron unos cuantos meses en 3 campos repartidos, separados incluso en ocasión de su padre, y de ahí la correspondencia que dice Luis, que hay abajo la correspondencia entre padre e hijo de campo a campo, y las hijas y las hermanas de Eulalia y la madre estaban en otro sitio. La gracia es que en una ocasión me contó que estaban confinadas en un castillo donde luego se rodó la primera película francesa sobre el conde de Montecristo, un autor que a los dos, y un personaje que a los dos nos interesaba muchísimo, sobre todo por la cuestión de la huida. Supongo que, aunque no lo cuenta en Entre Alambradas, el diario de Eulalia Ferrer, el tema de la huida estaría muy presente entre Don Quijote, que era una manera de huir, una manera de escapar, leer el Quijote allí en su soledad,
y el conde de Montecristo, que era otra manera también de oída, sobre todo lo de la altefaria, como sabéis, que es el que le proporciona no solo la fortuna que luego encontrará al futuro conde de Montecristo, sino también que le da la pista de cuándo tiene que saltar. Es la séptima ola, es la que vale. Quienes hayan visto la película Papillón, pues se darán cuenta de que muchas veces no solamente hay que tomar la decisión, sino tomarla en el momento oportuno. Así que a partir de la salida de España en un barco desde Burdeos, donde se han concentrado todos los elementos de la familia, dijeron o todos o ninguno. También, o sea, salimos todos juntos o no vamos cada uno en un barco que luego igual no nos volvemos a encontrar. Y al cabo de un mes la llegada a México tarda más de un mes, son 41 días de navegación, que es muchísimo por la cantidad de aventuras que les ocurren en alta mar y que viven juntos recordando por un lado la personalidad de Matilde Zapata y por otro lado pues hablando con un personaje que es para él ensoñador de alguna manera por su voz y su cultura, como Matilde de la Torre. Matilde será una mujer que abrirá un poco el horizonte a que más allá de esta vida que estaban viviendo hay otras vidas, hay muchas otras vidas que son las de las nociones de diversas culturas que se han percibido y que se dedica a dar conferencias a lo largo de todo el viaje, incluso a formar un coro contra la gente con la gente que acude allí. En cuanto llegan a México se produce algo que para mí es fundamental, y es cuando bajan en una de las playas de Veracruz, una de las playas del puerto de Veracruz, cuando bajan, la madre, en lugar de estar alborozada porque ha salido del infierno, que era la guerra, que ya estaban en guerra, la Segunda Guerra Mundial, en Europa, con los nazis y demás, se siente acongojada porque han llegado a un país que no conoce, es un país que es otro mundo, es un país que no conoce. Una mujer de una cultura muy rudimentaria, quizás sabría que porque ella era muy religiosa, y eso es una tendencia siempre en los Ferrer. El padre se casa con una mujer muy religiosa y el propio Hilario Ferrer se casará también con una mujer muy religiosa. Por lo tanto, se complementan también desde el punto de vista de los escépticos, por no decir agnósticos, y las personas que siguen fieles a las disciplinas de la Iglesia, por lo menos aquellas que creen compatibles con la manera de ser de la familia. Bien, pues al llegar, la madre le dice: ¿y ahora qué hacemos? Era un mundo completamente distinto, y él contesta con una palabra exclusiva, con un verbo infinitivo, ¿no? Que es como un eslogan: vivir. Y esto ya abre un poco el camino de lo que va a ser toda la trayectoria de él en adelante. Una trayectoria que es, por un lado, contradictoria con la anterior, desde el punto de vista sobre todo político y militante, y por otro lado también como prolongación del joven que había sido el primero en muchas actividades hasta ese momento. Allí en México, que no es nada fácil para la gente que llega en ese momento encontrar un acomodo, porque el acomodo está ya en manos de los que llamaban los gachupines o los gallegos, que eran los españoles situados, hacendados, comerciantes, que no querían saber nada, en su mayor parte, de la gente que venía huyendo de España, porque les consideraban no solo rojos, sino asaltadores de iglesias, profanadores de santos, etcétera, etcétera. Pues toda esa gente tiene que conciliarse de alguna manera con una civilización que es moderna para unas cosas, pero antigua para otras, y con unas ideas como las que llevan ellos, que son unas ideas de modificación de los estatus sociales y políticos. En ese intermedio hay que vivir y hay que, sobre todo, labrarse un porvenir. Los primeros trabajos de Hilario Ferrer en México son unos trabajos que se consideran como inexistentes, que es el dar recitales de poesía. Piensen ustedes, una persona que se gana la vida dando recitales de poesía. Yo creo que mientras hayamos tenido delante
a Pío Buredas, que fue muy amigo en aquella época española de Eulalio Ferrer, más que amigos, muy conocidos porque coincidían en los mismos lugares, pues era como inventarse una profesión, la profesión de rapsoda, que no existía en absoluto. Solamente había un elemento que podía justificar aquello, y era que tenía un repertorio basado en dos nombres que incluso para la gente más desconocida de la cultura española podía resultar muy interesante: Antonio Machado y Federico García Lorca. Y en las bodas, bautizos y comuniones, como diríamos aquí, se dedicaba pues, a amenizarles con esos recitales, y con ellos los pesos que ganó en ese tiempo sobrevivió porque no había otro ingreso en su casa. Una de las características de Eulalio Ferrer es que, estando ya en México, incluso se puede decir a veces que un poco antes de salir de España, se convirtió económicamente en cabeza de familia. Ganaba más dinero, como él recordaba, que su padre, y haciendo trabajos diversos, desde vendedor de viseras hasta redactor de actas de los sindicatos o colaborador de periódicos, que su padre, siendo tipógrafo, que con ese sueldo que tenía muchas veces no llegaba a finales de mes y siempre tenían rifirrafe con el tendero de la esquina. Pues en México pasó lo mismo, pero ya para siempre, para todo el tiempo que vivió en México. Sin embargo, la actitud de su padre era de una inquebrantable fe en sus propios ideales, hasta el punto de que hubo choques importantes entre uno y otro, con motivo de las siguientes peripecias de tipo laboral y profesional que Eulalio Ferrer empezó a vivir. Por ejemplo, dentro de la profesión de periodista, que enseguida retomó, pues se volcó sobre una sección que no estaba bien vista en México, pero que podía ser rentable, que era la de coleccionista, de alguna manera, de anuncios. Era un hombre que estaba pensando que los anuncios que se prodigaban entonces dentro de la cultura literaria, escrita, periodística, etc., eran anuncios que no tenían fuerza de ninguna manera, y entonces él quería darles una vuelta completamente distinta, casi revolucionaria. Es verdad que para los comerciantes de origen español que se encontraban allí, aquello no resultaba atractivo desde ningún punto de vista, porque era modificar un poco su mentalidad, pero hubo otros que se encontraron que en los nuevos tiempos de un continente nuevo, de una cultura nueva, les vendría bien mostrar la faz de una forma de anunciarse que tenía más que ver con la épica del periodismo y de la publicidad de Estados Unidos que con la rutina del periodismo de la vieja España trasladado a América, a la América de México. El primer importante logro de Eulalio Ferrer es la creación de una agencia de publicidad con todas esas ideas que tenía, que se llama Anuncios Modernos. Y a partir de ella se ve que no es el periodismo el camino que va a seguir, sino mucho más rentable del nuevo concepto de la publicidad con esa agencia de Anuncios Modernos. Y la verdad es que esa agencia le proporciona el contacto con muchas empresas completamente distintas y la modificación, su cambio de vida, y aunque había seguido siendo joven socialista, estando en México, decide dejar las juventudes socialistas unificadas, que estaban prácticamente colonizadas por el Partido Comunista, y pasarse a las juventudes socialistas que tenían una independencia dentro del criterio que había entonces de la referencia antigua española o de la política española. Y su situación ya es una situación, digamos, boyante, porque le permite tener una gran oficina, un coche importante, secretarias, cambia el estatus completamente y de alguna forma cambia su mentalidad, hasta el punto tal que su padre en una ocasión le vio llegar al Partido Socialista, donde militaban los dos, y le vio llegar con una hija, que es una forma en México
natural para aquellas gentes que se mueven en determinados ambientes para conducirse. Y le dijo, tienes que darte de baja del Partido Socialista porque un buen socialista no puede tener un coche como ese. Y lo que decidió es, a pesar de todo y del disgusto de su padre, darse de baja del Partido Socialista. Era como una especie de afrenta a la idea que había tenido con anterioridad y no podía continuar por ese camino. Hubo algunos otros enfrentamientos y si bien siempre él ha recordado más que nada la fidelidad a las ideas del padre y a tantas otras cuestiones y hablar de su maestro, el mundo nuevo en que se movía era un mundo completamente distinto. Por ejemplo, su padre veía que era un pecado socialista el acudir a las corridas de toros, las veladas de boxeo, todos esos espectáculos que consideraban que no eran propios de un militante del proletariado y que tenían completamente que romper con esas costumbres, mientras que en los medios de comunicación en los que se movía Eulalio, lo más frecuente era precisamente encontrarse con toreros, con actrices, con boxeadores, con figuras del espectáculo, del deporte o de lo que sea. Era otro mundo completamente distinto que chocaba con el de su padre. Eso mantuvo fiel en algunas cosas a la idea de su padre hasta el último momento. Por ejemplo, la idea de no fumar era algo que también el propio maestro Herreros le había inoculado, la idea del vegetarianismo también, que estuvo durante algún tiempo tentado por ello, porque venía de Jesús González Malo, que había sido un anarquista y también vegetariano, pero nada más conoció esto. La idea de la comunicación que latió en él hasta el último momento, pero pensando en la necesidad que tenían los seres humanos de entenderse y que si no se entendían fundamentalmente es por la cantidad de lenguas, la Babel, que había dominado el mundo durante toda su existencia. Entonces que había que buscar una lengua que pudiera coordinar todas esas diferentes formas de expresión y que fuera como la suma de todas ellas. Y esta lengua era la inventada por el polaco doctor Zamenhof, y que era el esperanto. Y durante tiempo estuvo trabajando en esa lengua. Después pasó a otra forma de expresión que consideró que era la que podía ser mundialmente atractiva y que luego hablaremos con ella en cuanto lleguemos al final de esta charla. Hay algún aspecto de Eulalio Ferrer, de su profesión, que es poco conocido y que no se ha hecho hincapié en él, y es que a partir de la adquisición para la Agencia de Anuncios Modernos de la empresa del periódico semanario Claridades, un periódico de cultura, espectáculos y tal, pues es cuando empieza a entrar en una órbita también completamente distinta a la de ese momento. Se da cuenta de que hay que estudiar la historia y el populismo de México, un país que necesita la combinación de algunos aspectos de sus propias raíces para entenderse como pueblo, porque es muy complejo tanto la cantidad de culturas que allí se han volcado durante muchísimos años. Y entonces crea un programa que se llama Así es mi tierra, un programa radiofónico donde aparecen semanalmente todas las figuras de la cultura popular y fundamentalmente de la canción. Él conocía a todas. Yo me sorprendía cuando estaba en México por la cantidad de personas que pertenecían a lo que yo conocía a través de la radio, las voces esas de las grandes estrellas, Pedro Infante, Pedro Vargas, etc. Una cantidad, Jorge Negrete tuvo una relación, y más que con Jorge Negrete, con su viuda, con María Félix también, pero con Agustín Lara, por ejemplo, también tuvo mucha relación. Cuando él recordaba, porque era una manera de vivir en México completamente distinta a la de España, que él iba a decir a su padre, que iba con los grupos de los orfeones líricos que había en Cantabria a visitar otras provincias, y en esas provincias se encontraba con gente que cantaba simplemente por amor al arte, y en cambio que había una industria del espectáculo en México tan grandiosa como era la que empezaba entonces a brillar
gracias en la radio y en la televisión, gracias a la aportación de Eulalio Ferrer y el lanzamiento de esas estrellas. Se convirtió en compadre de una gran cantidad de estrellas. Había, pues como digo, desde Dolores del Río, por ejemplo, que era cinematográfica, que era su comadre, hasta pues Mario Moreno Cantinflas, que fue su compadre. Pero bueno, en México hay que entender que el compadreo y el comadreo es algo que forma parte de la propia cultura y que cualquiera puede encontrarse hacerse compadre o comadre de alguien, incluso simplemente porque comparten una silla o un piano o lo que sea, tienen algo en común que es lo que se anda buscando. Él recordaba siempre haber ido a rondar a María Félix cuando Agustín Lara era enamorado de ella y subirse en un camión con un piano y un mariachi y ir a cantarle las mañanitas a María Félix en el lugar donde estuviera, que fue una relación además muy tormentosa, pero que él la podía contar de pe a pa. Y daba una etapa ya de Eulalio, que cuando ya era un empresario importante y muy bien relacionado, la de comunicólogo, que es una expresión que casi nace con él y una profesión que casi la crea él, por lo menos en México. Crea una empresa de publicidad Ferrer, que en principio se llamaba Centro de Comunicación Aplicada. Y la actividad de comunicólogo, para la cual estaba muy bien dotado, porque era un hombre que las relaciones humanas eran fundamentales en el contacto con la gente, pero también en la expresión con los demás, el lanzamiento de mensajes políticos o simplemente publicitarios, pues de artículos y otros productos. Es un creador, no hay más que ver muchas de las cosas, de las expresiones que ha tenido a lo largo de su vida, incluso a los últimos momentos, para darse cuenta de que sabía resumir con muy pocas palabras pues lo que a otras personas nos cuesta redactar con mucho más. Él decía, por ejemplo, y hay la cantidad de filosofía que hay detrás de esto, que aparentemente es un eslogan más o menos publicitario. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Era una expresión que había mucha filosofía y sin embargo a lo mejor se malbarataba dentro del lanzamiento de la campaña publicitaria, ¿no? El Quijote es un libro para leer en cualquier página, en cualquier momento. Siempre hay algo que aprender. El recreo de una palabra o frase, la seducción de los nombres. Y ahí empieza a buscar también denominaciones diferentes, empieza a tratar expresiones que están traídas de otros lugares, de otras formas de vida, de otras formas de pensamiento y aplicarlas a las nuevas técnicas de lanzamiento de productos. Hay un libro que recoge muy bien todo esto, que es de la lucha de frases, de la lucha de clases a la lucha de frases. Traduce en combate entre las frases lo que es el combate entre las clases a las cuales él había estado de alguna forma adscrito tiempo atrás. Otras formas de expresión que hablan muy de cómo es su corazón, dice, no es posible vivir con rencor en el corazón. Esto es algo que se ha dicho, sobre todo con posterioridad, pero que no se suele cumplir nunca, porque el rencor, como la envidia, son pues unas formas de expresión no verbal o no oral que se manejan de por sí mismas, que conducen a las personas, que no dejan crecer incluso las personas y que a veces las maniatan o las llevan por caminos terribles, ¿no? Él decía, cuando la biología empieza a arruinarte, la imaginación puede salvarte. También era una forma de escapar dentro de esa tiranía de la biología. Y él se definía perfectamente, por ejemplo, más que un hijo de un destino, soy superviviente de él. Y él solía decir con frecuencia, yo soy solamente un superviviente porque he pasado por muchos lugares donde la muerte podía haber acabado conmigo.
En fin, hay una cantidad de expresiones de un hombre que toda la cultura que había ido viviendo y que había ido aprendiendo en el sentido de captar para su nueva profesión, pues le invitan a aplicar hasta el último momento. Queda una faceta de él que es quizá la más conocida porque es la última. En el año 1980 le dan el Premio Internacional de la Comunicación, no solo por la labor que está desarrollando en el campo de la empresa, sino también por la gran cantidad de libros que ha publicado relacionados con este tema. Libros que muchos de ellos figuran en las escuelas de periodismo como libros de texto y siguen figurando, a pesar de que la mayor parte están publicados en México. Por eso todos los dramas del conocimiento de Eulalio Ferrer, y es que con toda la bibliografía que tiene, que supera los 45 volúmenes en cuanto a la creación propia, más otros importantes abajo los tienen de producción de su propia escuela de publicidad, pues están editados la mayor parte en México. Por tanto, es un gran desconocido en el mundo de la edición, en el mundo de la expresión escrita. Se sabe aquí en España porque hay unas memorias que ha ido repartiendo desde el principio, pero es lo más pequeño de toda su obra literaria, lo más, digamos, difuso, pero al mismo tiempo lo más condensado es aquello que se refiere al mundo de la publicidad y que le lleva a ocupar un sillón en la Real Academia, en la Academia de la Lengua de México, otro en la Norteamericana de la Lengua Hispana y otro de correspondiente en la Real Academia de la Lengua Española, donde aporta muchas expresiones nuevas completamente, sobre todo algunas de raíz hispana pero mexicana, y una sobre todo que debe a su compadre Mario Moreno Cantinflas. El verbo cantiflear es un verbo que se introduce en el diccionario de la lengua gracias a la aportación de Eulalio Ferrer, que él me parece recordar ahora en su forma de expresión, es aquello que dice mucho para no decir nada, y que es un poco también un homenaje a ese hombre que era un gran culto, Mario Moreno Cantinflas. Detrás de un hombre que aparentemente era un pelado, como dicen en México esos personajes, había un hombre de una gran cultura y con un drama final con el hijo que adoptó, que fue de alguna manera pues prácticamente adoptado o supervisado por Eulalio Ferrer en los últimos tiempos de vida de ambos. Y llegamos a la gran obra de Eulalio, que es la obra que él había perseguido toda su vida. Parece que todo lo que iba creando a lo largo de su existencia iba dirigido a salir a la superficie el aspecto de mecenas, el aspecto de hombre filantrópico, dedicado a los demás. Es para expresarse de alguna forma todo lo que lleva mediante una entrega de algo que quede definitivamente para los demás. Y enlazaría esto con su juventud, con su infancia y con su paso por el campo de concentración, el Quijote. Aquel libro, aquel ejemplar que le cambia otro prisionero por un paquete de tabaco y que le hará soñar durante tantos tiempos de abandono en aquellos campos, le servirá de libro de cabecera, nunca mejor dicho, porque dormía con la cabeza reposada en este libro. Pues aquel lugar del sueño se convertirá en una especie de Macondo para toda su vida, Macondo al que hay que llegar en algún momento. Y ese Macondo comienza con una colección de estampas relacionadas con visiones del Quijote y termina con una gran colección de arte de personajes del Quijote debidos a los importantes firmas de la pintura internacional. No es, como algunos han pretendido, una colección valiosa, porque no están las mejores firmas con los cuadros del Quijote. Están firmas que son de peso, pero que no son las mejores. ¿Por qué razón? Porque piensen ustedes en un cuadro de Picasso o de Dalí relacionado con el Quijote, estaría en un museo y no podría salir de ahí de ninguna manera. Él colecciona cuadros que pueden ser no solamente comprados
por su fortuna, sino también que hasta la compañía de seguros acepte que estén en una casa sin grandes posibilidades de resguardo de estos cuadros. Pero sí es verdad que son cuadros de una gran belleza y de una potencia en su mayor parte. Y además son también cuadros reconocidos de gentes a las que él ha ayudado encargándoles esas obras con destino final de ese museo. Hay unos cuantos de Cantabria, yo creo que haber contado, tengo por aquí, me parece que son aproximadamente 30 autores de Cantabria con otros tantos cuadros, y algunos de ellos procedentes, y ayer lo decía, de gentes que estuvieron en los campos de concentración y que luego pintarían el Quijote por encargo suyo para ir a este museo. Recuerdo que Pisano, que era muy amigo de él, tiene 2 cuadros, y Quirós tiene un cuadro, y Antonio Mediavilla tiene por lo menos 2 cuadros, y hubiera tenido más porque tenía más pintados en su casa, pero al final de su vida una relación que habían establecido muy íntima durante toda su existencia, pues se rompió por razones que ninguno de los dos supieron explicarme en los momentos que estuve con ellos en México y en España. Y aquí llegamos al Museo Iconográfico del Quijote, que es el cierre brillante de esa trayectoria de un explorador por la vida, de alguien que nace en la más modestia, la mayor modestia de una familia de tipógrafos, y que acaba pues en una importante fortuna. Cuando le preguntaban por cuánto se había gastado en el Museo del Quijote, voy a ver si encuentro aquí cómo lo resumía, y era un poco su trayectoria de vida, ¿no? A veces me preguntan cuánto he gastado en el Museo Iconográfico del Quijote o en patrocinar premios, por ejemplo. Les digo, una casa en Nueva York, otra en París, otra en Madrid y un yate en el puerto de Santander. No tengo nada de eso, pero me siento bien pagado. Así resumía él no solo lo que tenía, sino de lo que había tenido que prescindir para conseguir ese museo que luego regaló a la ciudad de Guanajuato, que es la ciudad más española y al mismo tiempo que más se reconoce con el mundo del Quijote, hasta el extremo de que allí anda uno por la calle y los niños le dicen: ¿quiere usted que le enseñe dónde nació Don Quijote? Porque han asumido de tal manera la figura de Cervantes y el Quijote y Sancho, que consideran como personajes propios, y de hecho viven de esto, y les ha venido muy bien el que el Museo Iconográfico del Quijote se haya instalado allí como una muestra del amor de Eulalio Ferrer por México, del interés suyo por el Quijote y por Cervantes, y sobre todo de la relación que puede haber entre la cultura española y la cultura mexicana, que es lo que se intentaba establecer un puente importante, y de hecho fue embajador honorario de Santander en México durante mucho tiempo. Nada más, muchas gracias. Si quieren hacerle alguna pregunta, yo sí tengo alguna, pero les invito a que lo hagan si lo desean. En realidad no es una pregunta, Ramón. Quiero apostillar, ampliar y decir lo que ha dicho Luis, de tu generosidad con todo lo que investigas y descubres, porque resulta que no es que haya que ir a Ramón a pedirle a ver si tiene información sobre aquello en lo que tú estás trabajando. Es que Ramón, si encuentra algo que cree que te va a servir porque sabe de lo que estás trabajando, te lo manda él mismo. Y doy fe de ello porque en varias ocasiones me ha mandado: mira bien lo que he encontrado de esto que tú estás trabajando, mira dónde viene este señor que fue de tu pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Así montones de veces. Así que gracias por tu generosidad. Y una de esas es cuando me pusiste en contacto con Eulalio Ferrer para aquel evento en el Palacio de la Magdalena sobre publicidad,
y a través de ese contacto conseguí que pudiese venir a dar una conferencia a un curso, a un evento que yo coordinaba. Así que, pues sí, fue maravilloso conocerlo, fue estupendo escuchar lo que decía y yo es que quiero rendirte el homenaje a ti, Ramón, porque te lo mereces. Gracias, por tanto. Gracias por descubrir esta faceta mía de repente. Me introduzco en la obra de todos los demás y de algo sacaré provecho, supongo. Sí, claro, saco provecho yo, no tú. Mi correo electrónico está lleno de estas preguntas que vienen de cualquier parte del mundo, de gente que busca algún familiar o las señas de identidad de esos familiares que se han desperdigado por el planeta, ¿no? Y que habiendo roto ya ese muro que había del tabú de la guerra civil y demás, pues los nietos de aquellos que partieron hace muchos años pues ahora están reconstruyendo la historia familiar y hacen bien porque los tiempos que vienen pueden ser malos en nuestro país para este tipo de historias. Ahondando en el tema, yo creo que hay que hacer público, me imagino que ya en otros espacios, en otros ámbitos se habrá hecho ya público, que Ramón ha puesto a disposición todo el material que él tiene, o una gran parte, bajo el nombre Archivo y Biblioteca Pública de Penilla, y ahí está gran parte de este patrimonio material o inmaterial que ha ido recopilando. De manera que será una fuente de consulta para historiadores. A propósito de estas frases publicitarias que ha dicho, uno de los libros que está abajo es una pequeña joya, es muy pequeñito, se titula Otras Publiperlas y son están a medio camino entre el aforismo, como los que ha leído Ramón, a mitad de camino entre el aforismo y los spots publicitarios. También a propósito del libro que ha citado, de la lucha de clases a la lucha de frases, ese libro, aparte de que es muy divertido en algunas expresiones, revela el gran conocimiento que tenía de la historia y la gran cultura que tenía Eulalia Ferrer, porque empieza a analizar la instrumentalización de las frases hechas o pronunciadas por políticos a través de la historia, desde la época de los romanos, los griegos, pasando por el nazismo hasta ahora mismo. Es un libro muy sugerente, pero que indica sobre todo una profundización en la historia. Y yo finalmente es una pregunta que ya con esto quiero hacerse a Ramón, es lo bien que escribe Eulalia Ferrer. Es sorprendente, por ejemplo, entre Alambradas, unas memorias que se escribe con una edad tan juvenil y que están tan bien escritas, están impecablemente escritas. Y un libro, y aquí también abundo en lo que dijo ayer Ramón, si uno lee entre Alambradas, la descripción de los campos de refugiados de concentración, podemos decir, del sur de Francia, uno lo lee y puede estar pensando claramente en la cantidad de exiliados que está habiendo ahora en las guerras internacionales, todos los que están llegando a Europa. Me parece como que está escrito ahora mismo y es un libro para mí fundamental para conocer cómo era la vida en los campos de concentración, igual que probablemente si hubiera un investigador que quisiera leer las cartas que recibía Eulalia Ferrer, que son las que tenemos, de su padre y de su familia, ahí se podía ver también perfectamente cómo era el pulso, cómo era la vida diaria de los campos de concentración. Pero la pregunta que te quería hacer, Ramón, y supongo que estarás de acuerdo, es que qué bien escribía Eulalia Ferrer, ¿no? Sí, era de una gran cultura, pero al mismo tiempo también de un perfeccionismo en la expresión que había heredado de su padre. Su padre, además de tipógrafo, era corrector de pruebas para editoriales. Y de ahí sacaba un dinerillo a veces que le servía para llegar también a final de mes. Y era inflexible por la forma de expresarse de la gente. Tenía que sufrir mucho también porque trabajaba para periódicos obreros donde precisamente el estilo no era lo que más brillaba, ¿no? Y él tenía luego que modificar. Por ejemplo, el caso de Bruno Alonso. Bruno Alonso, las crónicas que leemos en determinados periódicos, se nota las que han sido retocadas por los correctores de estilo y aquellas que van directamente a la linotipia, ¿no? Sin hacer ningún retoque, porque era un hombre, como él decía, que era un hombre analfabeto, semianalfabeto. No había pasado de
de la casa de nacimiento a la forja de un bárbaro que le maltrataba. No había pasado por ninguna escuela. Entonces estos eran muchos de las gentes del mundo obrero que pasaban también pues, a la posteridad con una breve esquela que mandaba a los periódicos para comunicar sus impresiones. Y lo otro que decías es verdad, tenemos que tener siempre muy presente donde esa rueda del destino está girando siempre y no se interrumpe, sino que cuando parece que un episodio de la historia ha quedado completamente superado, vienen otras fuerzas que repiten con otra orientación o con otro lugar o lo que sea, aquello que no se aprendió en un momento. Así que esto que ven aquí atrás, que es una imagen de nosotros dos en su casa, en su apartamento de Acapulco, es una imagen que podía dar una idea engañosa, porque es la imagen del triunfador, el que ha llegado, tenía ya en ese momento dos casas, una en México. Este apartamento tenía 400 y pico metros cuadrados en Acapulco y por alguna razón no se ve a mi mujer Vera, que estaba subida ahí en una especie de planeador que no sabía si iba a conseguir tirar fuerte para bajar abajo, pero tenía ese encanto de un paisaje como que se parece mucho al de la playa de la Concha y bueno, pues, pero digo que es engañoso si queremos analizar la vida de Eulalio Ferrer. ¿Cuántos han quedado por el camino? ¿Cuánta gente con más mérito posiblemente que él no haya conseguido llegar a ninguna parte? ¿A cuántos ha tenido que ayudar él, aunque sea con unas frases de aliento o mandándoles un dinero? A gente que cayó en las cárceles. Recuerdo a Manolo Escalera, que se tuvo que quedar en España porque que fue detenido en los primeros momentos del final de la Guerra Civil y pasó 23 años en la cárcel. O sea, ese era el destino para los que se quedaban. Su amigo, compañero de pupitre, Pepe Hierro, pasó también unos cuantos años en la cárcel. Y era el destino como mínimo que les podía ocurrir. El resto estaban, como él visitó allí en Ciriego, en la fosa común. Una palabra más. A propósito de la exposición y de la personalidad de Eulalio Ferrer y de su amor por la escritura, al fin este acto era para reivindicar su dimensión como escritor. Es sorprendente en las cartas, la longitud que tenían las cartas. Yo lo he comentado más de una vez que vivimos en la era digital y todo lo que aportaban las cartas como documentación histórica, como testimonio de vida, no lo vamos a tener y los investigadores, los historiadores de los próximos años no sé cómo lo van a abordar. Lo digo porque muy pocas personas los correos electrónicos los conservan. Yo conservo algunos, no todos, pero esta forma de escribir en los correos electrónicos, como estamos subidos a la prisa, frases cortas y algunas incluso con el lenguaje juvenil, algunas acortadas, simplificadas. Sin embargo, las cartas antiguamente, lo podemos apreciar en las que escribía Eulalio Ferrer y las que recibía, son largas cartas, cartas que tienen 8 o 9 páginas. Claro que si estás en un campo de concentración o en una época en la que no había otras distracciones, uno se ponía a escribir una carta y la hacía despaciosamente y además, como ha dicho también Ramón, siendo muy puntual, muy exquisito en la forma de expresarse, no cometiendo errores o de expresión o falta de ortografía, lo que sea, ¿no? Refiriéndose en el hecho de escribir. Y yo creo que esto es un problema que vamos a tener, dado que no escribimos cartas y los correos electrónicos son tan sintéticos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues entonces reiterar, como siempre, a la Biblioteca Central y a Alberto en concreto, el recibimiento que siempre hace a todos los que intervenimos aquí, exquisitamente todo previsto, preparado para que salga el acto muy bien. Dar las gracias a Ramón, que él es miembro también del patronato de la Fundación Bruno Alonso, fue presidente de la Fundación justamente durante un tiempo, y a todos ustedes, pues gracias. Remitirles el próximo martes, continúa ese ciclo del exilio y de verdad Miguel Ángel Soya el próximo martes, como digo, por esta vez.